Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy toca hablar de lo que toca hablar. Toca hablar con palabras mayores, de palabras mayores y del mayor consumidor de algas que podemos tener a día de hoy en nuestros acuarios. No es una gamba, no es un caracol, hoy vamos a hablar del pez que más algas come en nuestros acuarios. Contrastado, todo el mundo lo afirma, todo el mundo que lo ha probado lo puede dar fe de ello, y hoy os presentamos, evidentemente, no podía ser menos, al Crossochelus siamensis, por todos conocidos como zorro volador. Este es un pez que es una bestia, es una máquina, es una locomotora de devorar algas. O sea, tú metes un grupito de Crossochelus siamensis en un acuario grandecito, y te digo yo que no vas a tener explosión alguna de algas. Algún punto verde, alguna cosita suelta, pero nada de filamentosas, nada de rodófitas como pueden ser la pincel, la asta de ciervo, nada. Simplemente este pez es un todoterreno, es una máquina, pues eso, precisamente, de comer algas. Y yo, aprovechando que me he comprado dos para mi 240 litros, pues he dicho, vamos a hacer pues esta ficha de este pececito, que yo creo que es bastante útil para que la gente lo sepa. Dicho esto, vamos a comenzar la casa por el cimiento. Obviamente vamos a hablar de lo que vienen siendo las algas. Cuando tenemos algas en nuestros acuarios, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero de todo, no comprar peces que coman algas, no comprar productos que eliminen algas. Tenemos que tener claro cuál es el problema que está generando esas algas. Una falta de filtración, que tengamos una filtración deficiente, un descontrol en los parámetros que estén descompensados, demasiadas horas de luz, pocas horas de luz. Tenemos que encontrar cuál es el factor. Una vez que lo tenemos claro, entonces es cuando entran en juego todos estos animalitos, ¿vale? Tanto, por ejemplo, otros consumidores de algas como pueden ser las caridinas japónicas, la gamba a mano de toda la vida, muy buen consumidor de algas, sobre todo para acuarios pequeños, súper indicadas. Los caracoles cebra, corona, como los queráis llamar, también son muy buenos comedores de algas. Y bueno, luego están los Otocinclus, que para mi gusto es un pez que sí se alimenta exclusivamente de algas, pero que no vamos a notar un efecto rápido, un efecto que queramos nosotros para controlar algas. Son consumidores, sí, pero no nos van a controlar un problema de algas en un acuario, salvo que metamos un grupo numerosísimo, que al precio al que están, yo no lo recomiendo, la verdad. Más consumidores de algas que tendríamos, otro tipo de gambitas. Las gambitas, si bien es cierto, el género caridina, género neocaridina, si tenemos un gran número de gambas, por ejemplo, en un acuario de 50 litros tenemos unas 50 o 60 gambas, vamos a tener la población de algas bastante controlada, porque si no alimentamos mucho se van a alimentar de estas algas. Más consumidores de algas que se puedan considerar así, por ejemplo, uno con el que se suele confundir mucho, el Crossochelus siamensis, que es el pleco, pues es un pleco chino, lo llaman, o un chupaalgas chino, que lo llaman, que también te lo venden, que es muy parecido al zorro volador, pero igual, no llega a ser muy efectivo. Y luego, el 100% de las personas que hemos ido a una tienda de animales, hemos escuchado cuando estamos empezando esto del hobby, los ancistrus o los chupaalgas, los plecostomus, estos peces limpiadores, totalmente falso, ¿vale? O sea, un plecostomus, un ancistrus, sí, se llegan a alimentar de ciertos tipos de algas, de cierto, pues eso, biofilm que se crea en los acuarios, pero para nada es un muy buen pez comedor de algas. No vamos a notar un efecto inmediato, es un efecto más que nada para mantener acuarios sanísimos y tal. A mí me gustan esos peces porque sí que es verdad que limpian el acuario un poquito de restos de celulosa de los troncos, partes blanditas de los troncos, restos de hojitas de plantas que se puedan llegar a depositar en el fondo. Está bien, pero no como comedores de algas. Entonces, tenemos que tener claro, cuando vamos a la tienda a comprar, qué queremos y por qué lo queremos. Hablando ya del Crossochelus siamensis. Repito, el mejor come algas que podéis comprar hoy en día para vuestros acuarios. No es para todos los acuarios, ¿vale? Es un pececito que, como estáis viendo en imágenes, de pequeño mide muy poquito, unos 4 o 5 centímetros, es como lo podemos encontrar en las tiendas. ¿Qué pasa? Que esto lo metemos en un acuario, pero son unos peces que llegan a alcanzar 15 centímetros, se hacen muy grandes, muy grandes, y además su comportamiento es un poquito volátil, lo vamos a llamar, un poquito agresivo. Cuando están, por ejemplo, en época de celo, las hembras y tal, pueden llegar a ser un poco territoriales. Entonces, bueno,
hay que saber dónde lo metemos. Yo recomiendo comprar estos Crossochelus para acuarios superiores a 200 litros. ¿Por qué? Porque luego el pez se nos hace muy grande y tenemos un problema. Por ejemplo, para un acuario de 200 litros, yo con 2 Crossochelus vais a tener bastante bien controladas este tema de las algas, si no es un problema muy grave. Yo, por ejemplo, para mis 240 he comprado 2, por si acaso hay desequilibrios. Ahora tenía, por ejemplo, un poquito hasta de ciervo, pues ellos va a ir dando buena cuenta de ella mientras van creciendo. Ahora mismo son pequeñitos, irán creciendo hasta convertirse como estas bestias que estáis viendo ahora mismo imágenes, que son los 3 zorros voladores que tenemos en el acuario de 300 litros ahí en el local. Para mi gusto, un pez que es maravilloso, no es tan vistoso como peces con colorido ahí brutal y muy vamos, una bestia de colorido y tal, pero es un pez, yo creo que de esos peces que tenemos que tener en la recámara, que tenemos que meter 1 o 2 por acuario y tenerlos ahí, como por ejemplo las carinas japónicas y tal, en acuarios pequeñitos son muy recomendables también para que vayan picoteando esas alguitas. Para mi gusto es una maravilla. Compatibilidad de estos peces prácticamente son compatibles con cualquier otra especie, ¿vale? Si no tenemos algas en nuestros acuarios no pasa nada porque es un pez omnívoro que se alimenta no solo de algas, puede llegar a alimentarse de cualquier otra cosa. Nosotros, por ejemplo, comen escamas, comen gránulo, lo que echemos al acuario se lo comen, que da gusto. Sí que es verdad que tiene que tener un aporte vegetal más o menos continuo, podemos echar restos de guisante, podemos echar un poquito hojas de espinaca, un poquito de pepino y lo van a ir picoteando, ¿vale? Por lo demás, aspectos a tener en cuenta: temperatura, rangos amplísimos de temperatura son los que aguantan desde los 20 grados hasta los 26 grados, genial, unos parámetros que son se amoldan bastante, tirando aguas un poquito más ácidas, un poquito más, pues eso, con pHs ácidos. Pero vamos, que son un poquito todoterrenos. Obviamente no lo vamos a meter en acuarios con cíclidos americanos, con cíclidos africanos, porque es tontería. Pero obviamente para el tipo de acuarios comunitarios, para acuarios, por ejemplo, amazónicos, asiáticos, son geniales estos pececitos. Así que para mi gusto, uno de mis peces, por no decir mi pez favorito, comedor de algas. O sea, me lo podéis poner aquí en los comentarios, el que tenga o que haya tenido, si así lo puede corroborar. Por lo demás, no va a atacar a vuestras gambitas. Yo no lo he visto nunca que vaya detrás de gambas, hemos tenido gambas con ellos, no las va a atacar, simplemente ellos prefieren la materia vegetal y no son de perseguir a otros peces, salvo cuando sí que son territoriales y tal, pero bueno, más allá de eso, yo he visto a peces así de grandes, de 15, 16 centímetros del acuario 300 litros, a esos zorros voladores, huir de los apistogramas agasifi, que son 5 centímetros, o sea que en la batalla entre apistograma de 5 centímetros versus zorro volador de 15 centímetros, gana un pececito de 5 centímetros. Son bastante reservados, tienen un comportamiento bastante tímido, sobre todo si desde pequeño no están acostumbrados al paso continuo y al trasiego de gente por enfrente del acuario. Entonces, bueno, son más que bonitos, son útiles. O sea, es un pez que hay que tener en un acuario. Si queremos tener un acuario, 10, un acuario sin ningún resto de alga. Yo, por ejemplo, me gusta mucho introducirlos antes de irme de vacaciones. ¿Por qué? Porque siempre que nos vamos de vacaciones, una semana, 2 semanas, hay desequilibrios de nutrientes y pueden llegar a empezar a salir alguitas. Esto lo van a mantener a raya a esas explosiones de algas. Así que para tener muy en cuenta, pero recordemos, no en acuarios pequeños. Yo ya os digo, a partir de 200 litros es una buena especie. Sí que es verdad que si tenéis acuarios pequeños y grandes, podéis empezar a meter a estos pececitos desde pequeños en los pequeñitos y cuando ya se hagan grandes, meterlos en acuarios grandes. Son peces muy resistentes, son peces que viven 6-7 años si están en buenas condiciones todo y sobre todo si tienen espacio para nadar, espacio para crecer. No van a defraudar, probarlos y me contáis qué tal. Este es un consejito de acuarios 4K. Por lo demás, en acuarios pequeños, ¿yo qué utilizaría? Carina japónica. Para mí, el invertebrado que más algas consume detrás de este Crossochelus. Y luego estaría obviamente el caracol cebra, el caracol cuerno el caracol, ¿cómo lo llaman? Corona, ¿no? No sé, uno que tiene así pinchitos. Son también muy buenos consumidores de rodófitas, que son esas algas marrones, negras, feotas que salen. Pues esos caracoles son geniales. Sí que es verdad que las carinas japónicas van más a la alga verde, a esa que vemos filamentosa, punto verde, se alimentan más de ese tipo de algas. Entonces, entre caracoles y gambitas podéis ahí jugar un poquito. Y en acuarios grandes, Crossochelus, que es todoterreno, les encantan las rodófitas y también hacen buena cuenta tanto de filamentosas como de todas. Así que nada,
Ahí os lo dejo, pero que no os estafen con el tema de los Plecostomus, que no os vendan Ancistrus, que no vendan los limpialgas o los limpiadores del acuario. Eso es todo mentira, ¿vale? O sea, sí, limpian, pero nada como el zorro volador. O sea, si os dicen, no, si tienes algas en el acuario, llévate uno de estos, tal, y os clavan un pleco que se te hace de 60 centímetros. Pues no, cogéis y le decís, por favor, ¿tienes zorros voladores? Y si no tienen, os dais la vuelta y puerta. Y si tenéis acuarios pequeños, tenéis carinas japónicas, si no tienen, vuelta y puerta. O caracoles cebra. Ya está. Yo para lo demás, sinceramente, no me pongo. Y nada más, gente, este consejito que os dejo en el día de hoy, espero que os sirva de ayuda en un futuro o en el presente, y ya nos iréis contando aquí en los comentarios vuestra experiencia con este tipo de peces y qué tal os ha resuelto ese problemita de algas. Nada más, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Casa de Acuarios 4K. Adiós.